Bueno, hoy yo voy a estar hablando de Génesis capítulo 16, que es fácil de encontrar porque van adelante de la Biblia. ¿Está bien? Ok. Pero antes de leer de ahí, si le quieren ir buscando, Génesis 16. 16. Sí, y es mi título de mi charla. Pero antes de eso, hace un par de semanas, en el momento de la ofrenda, la Clau nos había leído un par de versículos de un salmo, que sería el 24, que dice así. No anda. It's not working. Could you just change it for me? Eso. Ok, dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Bien. Y en el momento de la ofrenda, Claudia nos estaba hablando de esta obra creativa de Dios que empieza con un caos y de ese caos trae orden. Y a mí me encantó lo que dijiste, es más, lo escribí en un momento, y me quedé pensando que eso, en resumen, es la gran historia de Dios, que trae orden de caos desde la creación en Génesis hasta la eternidad en Apocalipsis con la restauración de todas las cosas. Es una gran historia de eso, de Dios que trae orden del caos. Y además de ser como la historia en grande de Dios en su universo, también es la historia de la obra de Dios en cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y nosotros, reunión tras reunión, invitamos a la gente a venir aquí y a contar sus testimonios. Y eso, cuando contamos testimonio, también estamos reconociendo eso. La obra de Dios en poner su orden al caos en los detalles de nuestras vidas. Entonces yo quedé en eso, el Dios que trae orden del caos. Y yo quiero que sigamos pensando en eso. Ahora les voy a presentar a una persona y la historia de cómo Dios obró con esa persona en ella, en su situación de bastante caos. Y esta persona no es uno de los wow grandes de la Biblia, no le solemos prestar tanto atención. Es una mujer, es pobre, pero como vamos a ver, ella es muy significativa en la historia de Dios con su pueblo. Y se llama Agar. Y la vamos a encontrar aquí en Génesis 16. Pero antes de llegar a ella, quiero resumir un poquito la historia de Génesis hasta ahora, empezando en Génesis 12, no hace falta que busquen, que voy a hacer rapidito, pero en Génesis 12, Dios llama a Abraham, al hombre, que salga de su país, era como el primer misionero en la Biblia, que salga de su país para ir a la tierra que Dios le iba a dar. Así de ahí sale Abraham, su señora se llama Sarai, todas sus pertenencias, en obediencia a esta llamada. Y en ese tiempo, Abraham recibe 3 promesas claves de Dios, que si tengo suerte van a estar ahí, muy bien. Dios le dice a Abraham: yo haré de ti una gran nación. En ti, número 2, serán benditas todas las familias en la tierra. Y un poco más adelante le promete: tu descendencia va a ser tan numeroso como las estrellas en el cielo. Y son promesas enormes. Si después quieren ver en Génesis 12 en adelante, la historia de Abraham es enorme, muy grande. Sin embargo, las cosas no iban como Abraham y su señora esperaban, porque pasaron los años y esta pareja sigue sin ni siquiera un hijito. Menos esa descendencia como las estrellas del cielo. O sea,
hay una enorme diferencia. Entonces, ahora sí, vamos a leer un poco qué pasa ahora en Génesis 16. Si quieren seguir la Biblia, siguen, si no, yo voy poniendo ahí arriba. Así, Génesis 16 empieza así. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, no tenían hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo Sarai y Abraham, no, todavía no. ¿Hasta? Sí. Dijo Sarai y Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizá tendré hijos de ella. Atendió Abraham el ruego de Sarai. Así, al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, su mujer Sarai tomó a Agar, su sierva egipcia, y le dio por mujer a su marido Abraham. Y aquí entra Agar en la historia. Sin mucho detalle, no sabemos mucho de ella. Es sierva, más probable esclava, de hecho, es egipcia. Su nombre es Agar y eso es casi todo que sabemos de ella. Pero con estos datos también podemos deducir que era mujer pobre, era sierva, más probable esclava, no tenía poder de decisión en la situación en donde se encuentra. Y vamos a ver a lo largo de la historia cómo Agar sufre por las decisiones que tomaron estas personas más poderosas que ella. Porque Abraham y Sarai habían recibido esta promesa grande de Dios, pero como no veía que se cumplía la promesa, empezaron a dudar de la promesa de que tendrían un hijo. Y se cansaron de esperar, faltaban paciencia. Sarai decide tomar las riendas a la fuerza y la Agar queda atrapada en el medio. Así la duda, la impaciencia conducen a una situación de caos, bastante caos, que resulta en el dolor y sufrimiento de Agar. Y si queremos llamar las cosas por su nombre correctos, la historia de Agar es una historia de abuso sexual a una mujer que no tenía la posibilidad de decir que no. Y seguimos leyendo. Ahora estamos en versículo 4. Sí. ¿Dónde estoy entonces? Sí, ahí. Ok. Él, o sea, Abraham, se llegó, o sea, tuvo relaciones a Agar, la cual concibió, pero al ver que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Yo creo, ser humano, que podemos imaginar un poco la historia, porque ahora esta mujercita, la esclava, tiene algo que su ama no puede tener, el embarazo. Y más probable, ya aprovecha un poco a la venganza de su momento para echarle en la cara de Sarai. Yo puedo tener bebé y vos no. Entonces, versículo 5, Sarai dijo a Abraham, mi agravio sea sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer, pero al verse encinta me mira con desprecio. Juzga Jehová entre tú y yo. Está enojada. Respondió, dice versículo 6, Abraham a Sarai, mira, tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, Agar huyó de su presencia. Quedamos un poco aquí. Miramos a esta pareja. Ella, que quería apurar los tiempos de Dios. Él, que la seguía. Y entre los dos hicieron un caos que condujeron a la violación de la esclava. Y ahora que ésta les empieza a burlar, la pareja empieza a echarse la culpa del uno a otro. Y nosotros, yo creo que hasta el día de hoy somos un poco así los seres humanos. Mandamos moco y cuando el lío de nuestra propia decisión nos vuelve a morder, buscamos culpar a quien sea para no tener que enfrentar a nosotros mismos en el espejo. Y yo creo que hay cosas que no han cambiado mucho en todos estos miles de años. El ser humano es el ser humano. También, de paso,
vale la pena destacar que ni siquiera las personas más grandes en la Biblia, como Abraham, que es uno de los más grandes, pero nadie está por encima de hacerle o de tomar una mala decisión, porque también todos somos seres humanos y todos necesitamos de Dios. Y justo hablando de Dios, ahora va a entrar en la historia, porque en versículo 7, ¿es el versículo 7? No, eso es el versículo de ella. Ya hice leo, versículo 7, ya está. Ok, Dios la halló el ángel de Jehová a Agar junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y el ángel le dijo, el ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Dios envía su ángel para encontrarse con Agar. Agar, ¿hizo algo por buscar a Dios? No, absolutamente nada. Ella no hizo nada más que pensar en escapar. Dios aquí toma la iniciativa 100% por su misericordia, porque él quiso hacerlo, porque ve a Agar en su momento de desesperación y actúa Dios. Muchas veces nosotros escuchamos que nosotros tenemos que buscar a Dios. Y claro que sí, tenemos que buscar a Dios. Pero también Dios es misericordiosa y muchas veces Él toma la iniciativa para buscar a las personas. Sabemos que Dios es más que capaz de encontrarnos a tú y yo sin ninguna participación nuestra. A veces ni podemos y es Él que toma la iniciativa. Así el ángel encuentra a Agar porque sabía bien dónde estaba. También sabe su nombre. Dice Agar. De hecho, es la primera vez en la historia que alguien usa el nombre de tu mujer. Quiere decir que le trata como persona. Las parejas todas le dice tu sierva, la mujer. El ángel dice Agar, persona. ¿Sí? Ella con Dios no es una propiedad. Tal vez por la primera vez en la vida que alguien le trata como persona. Entonces, pensemos juntos un segundo. Este ángel que sabe dónde encontrarla y sabe su nombre, ¿por qué le pregunta de dónde vienes y a dónde vas? ¿Acaso no sabe eso? Yo no lo creo. Yo creo que Dios a Agar le hace estas preguntas a propósito, para darle a ella una oportunidad de explicarse. Y también, por primera vez en la historia, vamos a escuchar la voz de Agar. Porque ella responde, aquí no responde, ahora va a responder. Ella respondió, perfecto. Dice, ella respondió, Agar le trata con dignidad, como persona, con nombre, y ahora vamos a escuchar la palabra. También capaz por primera vez en su vida que alguien realmente quiere escucharla. ¿Y cómo responde ella? Sencillamente, con pocas palabras. Huyo de delante de Sarai, mi señora. Dice la verdad. ¿Qué más puede hacer? Total, Dios sabe todo ya. Y además, yo creo que ella confía en este ser medio raro que vino de la nada. Y ella como que se da cuenta que él no le va a hacer ningún daño. Y por eso yo creo que ella sigue confiando cuando el ángel le dice en versículo 9, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y yo seguro creo que no iba a ser nada fácil volver a la misma situación de la que había huido con Sarai y Abraham ya enojados con ella, y todo el lío de vivir en ese triángulo en donde ella llevaba el hijo de Abraham, pero Sarai, la esposa de Abraham, y la Sarai, que es como que la dueña de la sierva que lleva el hijo de Abraham, iba a ser un lío importante este triángulo. Pero y también podría haber sido que ella se tuviera que quedarse ahí el resto de su vida y bancárselo. Porque obviamente Agar no sabe qué va a pasar, cómo va a terminar la historia.
Y yo creo que todos a veces hemos llegado a momentos en que preguntamos a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? Porque muchas veces la obra de Dios y sus tiempos son difíciles para nosotros. Sí, no tenemos todo el panorama. Dios sabe todo, nosotros vemos un átomo de todo eso. Pero bueno, Agar confía en ese ángel de Dios para poder volver y bancar como iba a suceder. Entonces, el ángel le sigue hablando en versículo 10. También le dijo, multiplicaré tanto tu descendencia que por ser tanta no podrá ser contada. Que también es una tremenda promesa. Es la misma promesa que Dios ya le había dado a Ángel, a Abraham, que tus hijos van a ser tan numerosos como las estrellas en el cielo. Ahora dice la misma promesa, en otras palabras, a Agar, que tu descendencia van a ser tan numerosos que ni se puede contar. Seguimos leyendo, porque sigue hablando eso, y añadió el ángel de Jehová, has concebido y darás a luz un hijo. Le pondrás por nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Será un hombre fiero, su mano se levantará contra todos y la mano de todos contra él, y habitará delante de todos sus hermanos. O sea, ya sabe que la vida no va a ser tan fácil. Y entonces seguimos, dio Agar a Jehová, que hablaba con ella, el nombre de El Roi, que quiere decir el Dios que me ve. Porque dijo, ¿acaso no he visto aquí al que me ve? Por lo cual llamo el pozo, el lugar donde estaba, nombre largo en hebreo que ni sé si lo voy a poder decir, pero quiere decir pozo del viviente que me ve. Y ese pozo está entre Cades y Bered. Este es un momento de fe. Ese es un momento de reconocimiento. ¿Saben que Agar es la primera persona en la Biblia que pone un nombre a Dios? ¿Sí? Y ahí ya está, el mismo. El Roi, que quiere decir el Dios que me ve. Esta mujercita, esta pobre, esclava, abusada, maltratada, invisible, esta mujer reconoce a su Dios y le pone nombre. Este Dios que envió a su ángel para encontrarla, que le hizo visible, que le trató como persona importante, que le llama por su nombre, escucha a su voz, este es el Roi. Este es el Dios que ve. Y Agar ahora sí va a volver a la casa con esta gente que están enojados con ella. Va a volver a Abraham, a Sarai, para soportar lo que le viniese. Pero ahora las cosas se han cambiado, porque ella conoce a su Dios, que la ve, que siempre la veía, que sabe todo de ella y que le iba a seguir viendo a través de todo. Y la historia sigue, y yo voy a resumir un poco ahora porque la historia es larga y quiero que lleguemos al final, que va así. Sabemos, Agar vuelve a la casa, da de luz a su bebé, que es hijo de Abraham, y le pone el nombre Ismael. Así ya está el nenito. Varios años después, el nenito ya va creciendo, y a Sarai, esposa de Abraham, también queda embarazada, y a Sarai también le nace un hijo. Y ahora otra vez viene el próximo caos, porque también ya tenemos dos mujeres con dos hijos, y obviamente Sarai, que es la dueña, la que manda en casa, quiere que su hijo sea el heredero de Abraham, que es lógica. Pero el hijo de Agar es el primer hijo de Abraham. Ahí ya vienen los celos. Así vamos a leer la parte final de la historia que se encuentra en capítulo 21, si quieren hacer un par de hojas. Y si no, voy a poner aquí también. De capítulo 21, de versículo 10. Yo voy a estar leyendo. ¿Está ahí? Sí. Sí. Así
encontramos a Sara y Sara diciendo a Abraham, habían hecho un pequeño cambio de nombre ahí, pero siguen siendo las mismas personas. Sara dice a Abraham, echa a tu sierva, o sea, Agar. Ella sigue sin usar un nombre, ¿no? Y a su hijo, Ismael, también tiene nombre, porque el hijo de esta sierva no va a heredar con Isaac, mi hijo. Vemos que su hijo sí tiene nombre, interesante, ¿no? Estas palabras le parecían muy graves a Abraham por tratarse de su hijo. Ismael sigue siendo su hijo. Recordamos que Abraham era padre de ambos chicos, ¿sí? Todos viviendo juntos. Así en versículo 12 dice Dios a Abraham, no te preocupes por el muchacho ni por tu sierva, escucha todo cuando te diga Sara, porque en Isaac te será llamada descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. O sea, Dios reconoce las dos líneas de descendencia, por más que Sara no quiere. Entonces, ¿qué pasa? Versículo 14, al día siguiente, Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar. Le puso sobre su hombro, le entregó al muchacho y le despidió. Ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando le faltó el agua del odre, puso al muchacho debajo de un arbusto. Se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Oyó Dios la voz del muchacho. De paso, ¿sabemos qué significa Ismael, el nombre de chico? Dios escucha. Así agregamos El Roi, el Dios que vive, Ismael, al Dios que escucha, que es el nombre del chico. Seguimos. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho ahí donde está. Levántate, toma al muchacho y tenlo de la mano, porque yo haré de él una gran nación. Y entonces Dios le abrió los ojos, vio una fuente de agua, fue allá, llenó de agua el odre y dio de beber al muchacho. Dios asistió al muchacho, el cual creció, habitó en el desierto y fue tirador de arco. Vivió en el desierto de Parán y su madre tomó para él mujer de la tierra de Egipto. Y así termina la historia bastante larga de Agar en la Biblia. Bueno, después no sabemos qué sucedió, pero tenemos la promesa de Dios para ella, para su descendencia. Así termina esta mujer pobre, invisible, que termina siendo uno de los personajes grandes de la Biblia. No por diseño de ella, sino porque Dios la buscó, que Dios la eligió. Esta mujer sufrida, abusada, sin estatus, propiedad de todo el mundo. Sin embargo, tuvo no uno, pero dos encuentros personales cara a cara con Dios, con su ángel del Altísimo. Y fue la primera persona en la Biblia que puso un nombre a Dios, el Roi, el Dios que me ve. Y yo creo que eso a lo mejor es para todos, para llevar algo de eso, que cuando nos sentimos que no somos nadie, que nos sentimos que somos invisibles, que sentimos que vamos remando para quedarnos en el mismo lugar, porque muchas veces la vida es así, ¿no? Tenemos a nuestro lado el Roi, el Dios que nos ve, el Dios que nos conoce, el Dios que sabe todo, sabe dónde estuvimos, sabe dónde estamos y sabe dónde vamos. Así, bueno, eso es la historia de Agar para nosotros. Y antes de terminar, último punto más, porque de Abraham, Dios había prometido de que a través de él iba a ser benditas todas las familias en la tierra. O sea, todas las naciones, con todas sus poblaciones, toda la tierra iba a ser bendecida por Abraham.
¿qué pasa? Sabemos que de Abraham nace dos líneas, dos hijos, como ya leímos. El segundo hijo, Isaac, es el padre de Israel, de donde salen los judíos, y la Biblia sigue la historia de estos judíos, que es la línea de donde sale Jesús. Pero también sabemos que Dios también promete que de Ismael, ese hijo de Agar, también iba a ser una gran nación. Y aquí, en los descendientes de Ismael, tenemos el primer cumplimiento de esta promesa a Abraham, que todas las naciones de la tierra, tanto los gentiles como los judíos, iban a ser bendecidos a través de él. Así podemos entender a Agar como una gran madre de los gentiles, ¿sí? O sea, nosotros no somos judíos, nosotros somos bendecidos por el evangelio a los gentiles, ¿sí? Con Agar como casi nuestra mamá espiritual, ¿sí? Gracias a esta promesa al hijo de Agar, nosotros también somos parte de esa gran familia espiritual. También recibimos esta bendición que es el evangelio, la buena noticia de Dios para todos las naciones, para todos nosotros. Amén. Así, bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Oremos, Señor nuestro Dios, te damos gracias que tus ojos ven hasta el más pequeño de los seres en la tierra, Señor. Te damos gracias que vos sos el Roy, el que ve, y vos sos el gran creador que saca orden del caos, y muchas veces que nosotros somos autores de nuestro propio caos, y aún así vos sos misericordiosa con nosotros. Te pido ahora que pongas tu mano sobre la vida de cada uno de mis hermanos, y al salir de aquí pueden vivir toda esta semana bajo tu protección y para darte a vos la gloria, Señor. Amén.